Hugo, ¿cómo te va? Rodrigo Villarreal, Juan Citroni, Héctor Galeano, Paola Neto, te saludamos en ATP. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, el rechazo es contundente. Ahora, este fragmento que yo estaba leyendo, quiero arrancar preguntándote por esto. ¿Ustedes consideran que esto es ilegal? Digamos, el argumento tiene que ver con eso, que pasa por encima de la Constitución y de las leyes de la República Argentina. Nosotros creemos, y te digo, la participación del ruralismo en esto no es nada más ni nada menos que tratar de vivir en un estado de derecho. Hay un juez que está a cargo del concurso, por eso nos pareció que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, quizás se apuró un poco en la toma de medidas o de dichos, o lo apuraron sobre este tema que ya estaba en manos de la justicia. Creemos que el respetar los poderes es fundamental, la independencia de los poderes, y la sociedad rural se pide más que todo sobre eso. No entraría yo a hablar quizás de cómo se ha manejado la empresa Vicentín con su directorio, etcétera, etcétera. Lo que a nosotros nos interesa es la preservación de la propiedad privada, que eso nos incumbe a todos los ciudadanos. Porque no se olviden que no solamente al sector agropecuario, a cualquiera que tenga su propiedad, su casa, su quinta, lo que sea, la propiedad tiene que ser respetada. Sobre todo esos temas es donde se pide la sociedad rural. Queremos que te haga todo en base al Estado de Derecho. No se olviden que gracias a nosotros haber respetado la Constitución, haber vivido al amparo de la Constitución, la Argentina llegó a estar en el 6º y 5º lugar en el mundo. Entonces, creemos que es una de las formas de dar seguridad jurídica a quienes en el futuro puedan ser inversores, que quieran venir a la Argentina. Tenés que darle la tranquilidad de que acá nos manejamos con la Carta Magna. Ahora, Hugo, la gran mayoría de los constitucionalistas analizan esto y aseguran que no es inconstitucional, que de hecho la intervención va por un camino que es distinto a la causa penal que existe. Tiene varias causas Vicentín, pero por lo menos el concurso en sí, que es civil y comercial en este caso, que va paralelamente al concurso, que la causa penal es otra cosa. La gran mayoría coinciden que esto no es ilegal, con lo cual la pregunta que yo te hago es esta: ¿no es un tanto temerario decir que van por la propiedad privada o el derecho a la propiedad privada, cuando en realidad estamos hablando de una empresa que le debe mucho dinero a todos los argentinos, al Banco del Estado, que ha sido muy mal manejada, que no es el kiosco del tipo de la esquina que está intentando llegar a fin de mes? Digamos que estamos hablando de otra cosa. Digo, ¿no es un tanto temerario el discurso de la sociedad rural? Bueno, justamente por eso yo te hice esa aclaración, donde te digo que nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución, la división de poder y el concurso en manos de la justicia. No, en ese sentido, no nos ponemos a eso, se lo dejamos al juez para que dilucide si el manejo de Vicentín ha estado mal o bien. En ese sentido, no somos nosotros los que entramos ¿no es cierto?, a entrar a decir que ha habido un mal manejo, que hay las causas penales, etcétera, etcétera. Nosotros vamos más que todo en la participación nuestra en y el interés, por decirlo de alguna manera, es que se hagan las cosas en un Estado como en tener respeto por el Estado de Derecho. Ahora, eso es lo único que nosotros pretendemos. Ahora, ¿en qué se basa la sociedad rural para decir que lo que se está haciendo pasa por encima de la Constitución y de las leyes? Bueno, desde el momento que vos decís, expropiese, yo creo que en ese caso, por eso te lo dije, me parece que las declaraciones del presidente en su momento fueron un poco apresuradas. Habría que haber conocido muy bien. Esta empresa ya estaba concursada con un juez. Entonces, el respeto de la Constitución, a eso es lo que nos referimos. Pero no entramos a dilucidar, como te dije, si estuvo mal o bien manejado, si hay cuestiones penales. Eso ya no es tema nuestro. Hugo, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Rodrigo? Bien. A ver, ¿qué te pareció el banderazo del fin de semana? En defensa de Vicentín. El banderazo fue prácticamente los lugares más importantes del norte santafesino, porque bien o mal, como les pueda parecer a algunos, sin lugar a duda la empresa Vicentín desarrolló durante muchos años el norte santafesino, tanto en Avellaneda como en Reconquista. Eso es inobjetable. Entonces, bueno, te voy a citar un par de frases y decime si lo dijo el Cuervo Larroque, Grabois
o el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Pensar que en esto hay una intencionalidad del gobierno de avasallar derechos me parece totalmente desproporcionado. Es salir a aplaudir al que estafó a los productores. ¿Quién lo dijo? ¿Grabois, el Cuervo Larroque o el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba? El presidente de la Sociedad Rural. ¿Por qué son tan diferentes las opiniones? Bueno, en esto la libertad es una de las cosas fundamentales. Pero para pensar, digamos, para reflexionar, ¿por qué uno opina eso y ustedes opinan lo otro? Bueno, nosotros tenemos ese criterio con respecto a la no intervención. A ver, lo que causó y molestó fue el expropiese. A ver, sin haber dado lugar, como te dije, a los caminos que nos da dando la justicia y que ya estaba esta empresa en esas manos. Eso fue quizás un poco lo que alertó o sobresaltó o molestó, quizás, por eso te lo aclaré, la participación del campo, no entramos a ver si Vicentín son buenos o son malos, como han llevado la empresa, sino en la parte esta de seguir los pasos que corresponden. Eso fue... realmente hay distintas opiniones, Rodrigo. Vos fíjate que también si vos escuchás las declaraciones que hizo UCI, que viene todo al revés de cómo se manejaba el antes. Entonces, viste, la gente cambia, hay mucha gente que se da vuelta, otros que cambian su forma de pensar y de decir. Eso ya lo estamos viendo. Ahora, ¿no te da la impresión de que muchos quieren una como dijo Bullrich, una 126, pero de parte de la oposición, digo, y de las personas? Yo al verlo a Dionisio Escarpín convocando gente donde no respetan, por lo menos en una pandemia, no respetan el aislamiento, el distanciamiento social, yo soy un fiscal, ya estaría actuando de oficio y generándole una causa directamente. Es desproporcionado, lo que hicieron en Avellaneda fue desproporcionado. Vos ves, no fotos, videos de gente, digamos, escuchándolo a Dionisio Escarpín, agitando... Ni siquiera hablaban de Vicentín, hablaban de las formas, ¿viste? No el fondo. El fondo es que son unos estafadores. El fondo es que los tipos fugaron plata. El fondo es que nos estamos enterando por IGPJ, que es un organismo de la provincia de Santa Fe, de que enajenaron bienes posterior, a pocos días, digamos, del concurso. Entonces digo, ¿qué están defendiendo los que defienden Rodrigo, a esta situación? Yo creo que las protestas y todo lo que, como vos dijiste, se debe hacer en el marco del respeto, totalmente de acuerdo. Quizás los que no estamos en el lugar de donde está Vicentín, estamos un poco más a lo lejos, no nos damos cuenta quizás el efecto que les causa a la gente del lugar, a quienes viven de Vicentín, quienes comen de Vicentín, el cierre de la empresa. Porque vos no te olvides que hasta el momento... hasta ayer estuvieron cobrando los sueldos. O sea que por eso hay que ver cómo esa gente le debe mucho el norte santafesino a Vicentín. Entonces ahí es donde está, cada uno grita por donde más le duele. Entonces posiblemente la gente como lo nombré, de Avellaneda y de allá de Reconquista, que pagó el 50%, los sueldos que pagó el 50% del Estado Nacional. Te aclaro por las dudas, ¿no? Más del 50%. O más del 50% en algunos casos. Más posiblemente porque la gente mostraba los recibos de sueldo como que habían cobrado. Sí, de 10.000 pesos. Sí, pero... Recibos de sueldo de 10.000 pesos. Los pagó el Estado Nacional a los sueldos del último mes. Héctor quería hacer una pregunta, me parece. Sí. Yo te digo, la preocupación es que la 10ª empresa que tenemos en el mercado sojero, yo no quiero tampoco que esta empresa caiga. Nosotros al contrario, necesitamos que cada vez funcionen más empresas y mejor. Claro. Calculo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, digamos. Nadie quiere que Vicentín caiga, desaparezca, todo lo contrario. Lo que es discutible es de qué forma llegamos a tal fin. Héctor Galeano le va a hacer una pregunta, Hugo. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Hugo? No, lo estaba escuchando atentamente, pero solamente hacer una salvedad o preguntarle sobre una salvedad. Usted marcaba que probablemente el sentimiento que generó más tensión fue la palabra expropiación o el expropiese que pueda remitirse a algún momento en Venezuela. Pero la expropiación iba a pasar por el Congreso Nacional, a donde iba a haber debate, donde ya el kirchnerismo perdió en su momento
una discusión clave que fue la resolución 125. Digamos, Sí. había un espacio, no había una escribanía ahí adelante para sacar la expropiación por un tubo. Hay realmente un lugar de debate interesantísimo para su discusión. Me parece que esto también faltó informar correctamente a la gente desprevenida que la expropiación era una propuesta legislativa, una propuesta del Ejecutivo al Congreso. No era una decisión totalmente arbitraria de quedarse con la empresa de prepo. Significaba un paso por el Congreso. Esto quedó claro entre los convocantes, las agrupaciones vinculadas al agro o a la producción agropecuaria. Pero fíjate vos que justamente ayer, ¿no es cierto?, que se está haciendo las reuniones en la Cámara de Senadores también de manera virtual, directamente en un momento dado se cortó, y a pesar de que necesitaban los 2/3 para decidir sobre la comisión bicameral, directamente la presidenta cerró, cortó. O sea que en este momento que se está reuniendo en forma virtual, donde a mucha gente no llega, no creo que sea muy seguro el tratamiento en este momento en el Congreso, porque no se dan las condiciones para que esto se pueda resolver de forma presencial, donde se escuchen la voz de cada bancada o de cada legislador. Creo que, por supuesto, a mí tampoco me gusta la palabra expropiación, pero y sé que en algún momento, esto ya a ver, no es ninguna novedad que el Estado intervenga. En SWIFT, en el año 70 también, ¿no es cierto?, el Estado se hizo cargo de SWIFT y después se vendió a particulares. Lo mismo pasó con las empresas de Bunge. Yo creo que en este caso, como ya estaba empezada la gestión, el concurso, debían dejarlo continuar, que el juez en el concurso dictamine qué pasos se debería seguir. Pero quiero aclarar lo mismo, no entro a hablar si estuvo bien o manejada con la gente de Vicentín, si fue correcto el desarrollo último o no. Yo lo único que pretendo es que se sigan los cursos normales, que para eso tenemos, y lo que dicta nuestra Constitución. Por eso me recaigo en eso. Bien. ¿Cuánto le cuesta a Hugo Iturraspe o a un productor promedio? ¿En qué condiciones debe reunir para tener un préstamo de una entidad como el Banco Nación? Me imagino que no debe ser moroso, que debe tener capacidad de pago, que obviamente tiene que acreditar que está en el campo. Los créditos, el crédito que le dio el Banco de la Nación, Vicentín ya venía endeudado desde el gobierno de Cristina. Pero fíjense que la deuda mayor que tiene Vicentín no es en los bancos argentinos, es con los bancos de afuera, extranjeros. Estoy de acuerdo que para poder darle esa plata, ¿no es cierto?, había un directorio compuesto por diferentes directores de distintas extracciones políticas, y creo que tendrían que haber fijadose bien si Vicentín le correspondía darle el crédito. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero Hugo, en su conjunto, o sea, todo el grupo de bancos y de entidades financieras del extranjero que le han prestado a Vicentín, ese conjunto es superior a la plata que le prestó el Banco Nación. Totalmente. Pero individualmente, el Banco Nación es el mayor acreedor financiero, incluso sobre cualquier banco extranjero. De hecho, le prestó más plata a Vicentín que la corporación que depende del Banco Mundial. Digo, esto, cualquier productor agropecuario que le cuesta tanto sacar un préstamo y le cuesta tanto pagarlo, y muchas veces hipoteca sus bienes, digo, ¿cómo observan que esta gente lo haya dilapidado de la manera que lo hizo y además yendo hacia la bancarrota pareciera ser de manera premeditada, forzada? Bueno, si ustedes escuchan un poco lo que ellos argumentan, dicen de que las devaluaciones, los créditos en dólares, el dólar con el aumento que tuvo y las devaluaciones los perjudicaron muchísimo. Pero
y sé lo que cuesta sacar un crédito y sé lo que cuesta. Hugo, justamente el Banco Nación le presta en dólares porque entra dinero en dólares. Es más, no se ejecutó una garantía, que eso se está investigando ahora, de 890 millones de dólares le habían entrado en diciembre, noviembre-diciembre aproximadamente, que es el triple de lo que le prestó el Banco Nación. Y no se ejecutó por orden directamente del presidente de aquel momento, González Fraga, pero también por el gerente de la sucursal de Reconquista. Entonces digo, había para ejecutar una garantía, porque eso cuando te dan un crédito, hay una ejecución de garantía. Sí, le ingresaron 890 millones de dólares. Y así todo, no se lo ejecutó. Digo, o sea, me parece que no tenemos toda la información, digamos, como para salir con un documento de la magnitud que salieron desde la sociedad rural. Bueno, yo creo que el presidente del Banco de la Nación actualmente también tendría que haberle iniciado a Vicentín su reclamo. No, si están reclamando, lo están reclamando, Ahora, pero hay una causa penal también en curso, donde están imputados Alberto Paduán, Gustavo Nardelli y también el expresidente de González Fraga. Sí. Y hay otras investigaciones internas, digamos, de personas que fueron parte de los eslabones de por qué Vicentín tocaba, llamaba por teléfono, digo Vicentín en su conjunto, cualquiera de estos actores, y obtenían esta cantidad de préstamos y renovación de préstamos, porque vos me estás diciendo, están endeudados desde el kirchnerismo. Sí, eso se llama renovación de préstamos. No es que le otorgaron más préstamos. Se llama, encajaba la cantidad de granos que vendía Vicentín en dólares y le prestaban en dólares. Y de esa forma lo iba renovando. Sí, bueno, yo lo que querés que te diga, con respecto a la opinión, lo dije de entrada, no digo que el manejo del directorio ha sido lo correcto o no. A lo que nosotros nos referimos es que todo eso se debería manejar en un Estado de Derecho. ¿Para qué sobrepasarlo al juez? La actuación del juez Lorenzini estuvo correcta. Que se siga ahí hasta tanto se dictamine cómo van a ser los resultados del concurso. Eso es a mi criterio. Está bien, ¿no es cierto? Pero quiero recargar. A ver, vos sos una persona de bien, ¿sabés por qué lo digo? Sos una persona de bien y creo que hay muchos que están comprando, muchos que están comprando un discurso como que vamos hacia Venezuela. Y son realmente, digamos, agitadores. Hoy son agitadores. Y hay mucha gente que está entrando en ese discurso por una cuestión incluso ideológica, que está en todo tu derecho, digamos, ideológicamente. Ahora, no es que si van a expropiar Vicentín, que bien lo dijo Galeano, va a pasar a un debate, digamos, en el Congreso. No es que van a expropiar Vicentín, van por los medios de comunicación, como escuché por ahí, van a ir por el kiosco de la esquina, van a ir por tu productora, dijo un diputado nacional el otro día. Digo, estas cosas, digamos, hay que tenerlas en cuenta de quién estamos hablando. Estamos hablando de tipos que se pensaron impunes y ahora la tienen difícil y utilizan a muchísima gente, como Dionisio Escarpín, que fue financiado por estos tipos, que es el intendente de Avellaneda, u otros de otros partidos políticos también. Digo, esta es la historia de Vicentín también. Bueno, yo me refería siempre con las cosas hechas de buena manera. Yo por eso le aclaré, no defiendo ni quiero la participación del campo, simplemente para que las cosas se hagan en el Estado de Derecho y respetando la división de poderes. Ahora, fíjate que ahora también van a salir en auxilio de Sancor. No se sabe eso. Para mí es una jugada del dirigente gremial de Atilra. No hay tampoco en Molinos Cañuelas, no hay ninguna de estas. No hay anuncio, por lo menos. Por lo menos no hay anuncio. Fíjate, Rodrigo, que si las cosas se hacen como tienen que hacerse, como te lo estoy diciendo, ajustado a derecho, el país sigue creciendo. De esa manera va a seguir creciendo, va a seguir teniendo intervenciones, respetando la personalidad jurídica y el Estado. Si no, de lo contrario, nos vamos a ir quedando cada vez más cerrados. Hugo, muchas gracias por su tiempo. Necesitamos de abrir las puertas, no cerrarlas. El país tiene que seguir abriéndose. Entonces,
es fundamental, y te voy a repetir, que Vicentín no caiga. Yo estoy de acuerdo, yo le llamaría más bien un rescatar a Vicentín.